Esta es una comparativa entre el sistema de escritorio Compaqui Contabilidad y el sistema nube Compaqui Contabiliza, ambos de la marca Compaqui. La principal razón de este evento es precisamente para mostrar cuál es la diferencia entre ambos. Vamos a comenzar. El sistema, del lado izquierdo podemos ver que tenemos Compaqui Contabilidad y del lado derecho la columna de Compaqui Contabiliza y las principales diferencias similitudes de ambos. La primera es que el sistema de Compaqui Contabilidad de escritorio no es compatible únicamente con la plataforma de Windows, es decir, solamente se puede instalar en un Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, 19, 22, pero no se puede instalar en un teléfono, en una Mac, en un iPhone, en un Android, ni en ninguna otra plataforma. En el caso de Contabiliza, es compatible casi con cualquier dispositivo, como lo mencionamos ahí, Android, Apple, Windows, Linux, etcétera. ¿Por qué? Porque solamente se requiere de un navegador de Internet para poder accesar al sistema y comenzar a trabajar. Se puede hacer desde un iPad, una laptop, una PC, incluso hasta desde el teléfono. En el caso del sistema de escritorio, es requerido instalarse. ¿Por qué? Porque es una aplicación que se instala en su PC, en su laptop que contenga Windows. Se instala la aplicación y comienza a trabajar. En el caso del sistema nube, no se requiere instalar nada, ya que es un acceso, una URL, una página web en donde se va a entrar a trabajar. Tercer punto, tenemos el acceso a la base de datos para análisis de datos en el caso de Compaqui Contabilidad de Escritorio. En el caso de Compaqui Contabiliza Nube no se tiene acceso a la base de datos. ¿Por qué? Porque en el primero, en el que es de escritorio, es decir, que se instala en su equipo, se tiene el acceso para hacer una revisión a las bases de datos de las empresas, de las bases de datos generales del sistema, poder sacar información de ahí, si ustedes saben trabajar con SQL Management y realizar consultas SQL, pues pueden sacar información de la base de datos. En el caso del sistema de escritorio, pero en el caso del sistema nube no, porque eso está protegido. Ustedes no tienen ese acceso a las bases de datos, únicamente lo tiene la marca. No es tan necesario porque en el caso de que un equipo, por ejemplo, se dañe, su equipo se dañe y ustedes tienen el sistema de escritorio, pues no hay forma de recuperar la información. En el caso del sistema nube, la información la tiene la marca, no ustedes. Es decir, se aloja en algún servidor por parte de Compaqui, en donde ellos sí tienen acceso a esa información, pero el usuario no. Cuarto punto, los costos para acceder fuera de la red incluyen servidores, licenciamientos, una red VPN, infraestructura para soportar N cantidad de usuarios, en el caso de Compaqui Contabilidad, el de escritorio. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando alguien quiere acceder al sistema desde fuera, es decir, de cualquier lugar, primera tiene que ser ya lo habíamos hablado, de una PC, una laptop. En segunda, pues en donde está alojado el sistema de Compaqui Contabilidad, tiene que tener cierta infraestructura, licenciamientos, una red privada virtual para poder acceder, es decir, tanto el dispositivo que se va a conectar de fuera como el dispositivo que funge como servidor tienen que tener una red privada virtual. Tiene que tener también el facilitarle al usuario el poder acceder por ejemplo, escritorio remoto, pero para eso aumentan los requisitos de memoria, procesador para el servidor, ya que va a tener que alojar a cierta cantidad de usuarios trabajando dentro del mismo. ¿Sí? Ya no se va a trabajar como una terminal, sino que se accede a través de Internet, a través de la VPN, se accede al servidor y se trabaja por escritorio remoto. Para esto, pues también los licenciamientos de escritorio remoto originales, claro, de Microsoft, solo funcionan en los que son en el sistema operativo Windows Server. ¿Ok? Para lo que es Windows 10, Windows 11, no contiene licenciamientos de escritorio remoto para soportar más de un usuario remoto. ¿Ok?
En el caso de CompAQ Contabiliza, el que está en la nube, no se paga por infraestructura, como lo dice el punto 4, para acceder desde cualquier lugar. Es decir, como este ya está cargado en un servidor en Internet, en el cual nada más se accede por una URL, es decir, una página web, no se paga por ninguna infraestructura. No tenemos que pagar por licenciamientos de escritorio remoto, nada. ¿Por qué? Porque el sistema podemos acceder desde cualquier lugar, de cualquier dispositivo. Punto número 5, los clientes no tienen acceso o forma de ver su empresa desde fuera de la red. En este caso, volvemos al punto 4, el punto número 5 es complementario porque nos dice que, por ejemplo, en el caso de los que tienen CompAQ Contabilidad y quieren proporcionarle acceso a un cliente para que pueda ver su empresa o sus empresas dentro del sistema, pues el punto 4 es requerido. Sí o sí se tiene que adquirir infraestructura para conectar a un cliente. ¿Sí? Para que ese cliente pueda entrar a su red. Pero también puede ser peligroso porque le están dando acceso a sus clientes, a su servidor, en el cual pueden tener empresas que no necesariamente pertenecen a ese cliente, ¿no? En el punto número 5 de CompAQ Contabiliza, el sistema de la nube, los clientes pueden visualizar o colaborar con su empresa. ¿A qué se refiere con esto? Al ser un sistema web, usted puede mandar una invitación desde el mismo sistema al correo del cliente para que él se dé de alta en la nube de CompAQ, la cual es gratuita para él como usuario nuevo. En el caso de que no va a trabajar todavía, simplemente se da de alta en la nube de CompAQ, ¿sí? Y cuando nosotros queremos que el cliente visualice la empresa dentro del mismo sistema, ya una vez que él se dio de alta en la nube de CompAQ, ahora sí, dentro del mismo sistema le asignamos la empresa, lo invitamos a colaborar y el cliente puede entrar a la empresa y ver toda su información, pero la empresa va a pertenecer al que la pagó, es decir, en este caso, si nosotros lo estamos invitando, pues nos pertenece, o bien puede ser al revés, es decir, el cliente paga su licenciamiento de Contabiliza y nos invita a nosotros como contadores a trabajar en el sistema. ¿Ok? Pero para esto sí consume un usuario de la licencia. Es decir, si el cliente le damos acceso, tienen que tomar en cuenta que se va a consumir un usuario, tienen que pagar un usuario más por la licencia. O bien el cliente tendrá que pagar por ese usuario para poder acceder a la empresa que tienen ustedes dada de alta. ¿Ok? En el punto 6 se conserva la información en mi equipo o servidor, aunque no se renueve el licenciamiento. Esto es para el caso de el sistema de escritorio. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Se conserva la información en mi equipo, es decir, la base de datos o las bases de datos siguen en mi equipo aunque no se renueve la licencia. ¿Ok? Pero ya no puedo acceder al sistema, pero ahí sigue la información. En el caso del sistema nube, aquí hay una diferencia porque en el caso del sistema nube solamente te va a dar unos días. Como mencioné ahí, se otorgan días de gracia para renovar la licencia. De lo contrario, se elimina la información. Con esto quiere decir que el del sistema nube solamente te da hasta ciertos días para renovar o ciertos meses, ¿sí? Para renovar. En el caso de que no, se conserva la información por unos días más y pasando ese tiempo, se elimina la información. ¿Por qué? Porque es un licenciamiento anual. Es decir, tú vas año con año vas pagando tu licencia en cualquiera de los dos casos, pero en el caso del sistema de escritorio, pues como se instala, lo tienes tú ahí en tu equipo, las bases de datos. En el sistema nube, pues no tienes el acceso a poder respaldar o poder sacar la base de datos. Entonces, cuando no renuevas tu licenciamiento, pues te da cierto tiempo. Una vez que ya ha terminado el tiempo, se elimina toda esa información. Todo lo que hayas capturado, todas las empresas, si ya no renovaste, sí se elimina. En el caso del de escritorio, no. Pero recuerden que como van aumentándose versiones, pues pueden pasar varias versiones sin que nosotros renovemos nuestro sistema. Y para cuando se renueve, vamos a tener que ir actualizando, ¿no? Ir actualizando el sistema de versión en versión hasta llegar al actual. Ok, en el punto 7, el almacenamiento, memoria, procesador y toda la capacidad del servidor y terminales corresponde al cliente. Este para el caso del sistema de escritorio, es decir, de CompAQ Contabilidad. Los que ya lo conocen se darán cuenta que mucho tiene que ver la capacidad del equipo.
o del servidor. Por eso ahí mencionamos que el almacenamiento, la memoria RAM, el procesador, toda la capacidad del servidor y las terminales que se conecten a él corresponde única y exclusivamente a ustedes como clientes. Es decir, si tienen 500 empresas dentro de un servidor que malamente soporta unas cuantas bases de datos y ya se está llenando el disco duro, pues con esto va a colapsar en algún momento porque tal vez la memoria no va a ser suficiente o el procesador o ya van más usuarios de los que puede soportar precisamente el servidor o las mismas terminales. Entonces, por esto corresponde al cliente porque son los equipos que ustedes adquieren. En el caso del sistema nube, mencionamos ahí que el almacenamiento, memoria, velocidad y acceso es responsabilidad de CompAQ. Esto no quiere decir que si ustedes se quedan sin internet, pues vayan a entrar. Obviamente no, ¿verdad? Si se pierde el acceso a internet, si su internet es muy lento, pues obviamente la navegabilidad en el sistema CompAQ Contabiliza puede disminuir, ¿ok? Pero ya no estamos encadenados al hecho de que tenemos que obligarnos a adquirir más equipo, más memoria, mejor procesador. En este caso no, mientras sea un equipo actualizado, que tenga suficiente velocidad de internet, memoria, su navegador, con eso es más que suficiente, como ya lo mencionaba, hasta incluso desde un dispositivo como es un celular, podemos acceder a CompAQ Contabiliza. Los costos de soporte técnico, el punto 8, en el caso del sistema de escritorio, los costos de soporte técnico varían de acuerdo con las incidencias que se pueden tener como servicios detenidos, un daño en SQL, una instancia de SQL, que es el motor de las bases de datos, un bloqueo por el antivirus, el firewall, basura, temporales, todo lo que tengan en su equipo puede afectarle al sistema, como lo estamos mencionando. Y todo eso obviamente genera un costo de soporte, directamente ya sea con nosotros, o bien con tener una persona dedicada ahí a su empresa que esté monitoreando precisamente ese tipo de detalles. Obviamente se incrementa el costo porque pues el sistema está en nuestra red, en nuestro servidor, y si algo lo bloquea, si se daña la instalación, si se daña alguna base de datos, se daña la instancia de SQL, etcétera, pues van a necesitar apoyo por parte del distribuidor, que en ese caso seríamos nosotros, o de la persona interna que tengan ahí, entonces aumenta el costo de soporte, ¿no? En el caso del sistema nube, como mencionamos ahí, no existe soporte técnico, pues no hay un equipo físico, ni servicios de licencia o conexión a las bases de datos. Es decir, como tal, no existe un soporte técnico para ese tipo de incidencias que llegan a tener ustedes con CompAQ y Contabilidad o los sistemas de escritorio. Como está en la nube, pues podemos acceder desde cualquier navegador, mientras el navegador no esté lleno de virus, de adware, etcétera, vamos a poder trabajar. Claro, en ese caso hay ocasiones que sí nos llegan a preguntar, oye, ¿por qué no puedo entrar a la empresa? ¿Por qué de repente no puedo entrar a la aplicación de CompAQ Contabiliza o algunas otras de las aplicaciones nube? Y es precisamente por la navegabilidad, es decir, está muy lento el internet del cliente, hay algún bloqueo del navegador directamente, está muy saturado de temporales y de cookies y hay que eliminarlos, hay que dejarlo limpio el navegador para que vuelva a cargar todo y podamos trabajar, pero esto más que nada depende obviamente de ustedes, de ustedes y el donde se estén conectando, obviamente. Pero, pues como tal, no existe un soporte técnico porque no hay acceso a base de datos, no hay servidores de licencia como lo tiene Compaq y Contabilidad, que tiene el servidor de licencia, el servidor Compaq para acceder a las bases de datos, el motor de la base de datos que es SQL Server. Entonces son varios servicios que contiene el sistema de escritorio, el cual hay que levantar, hay que revisar, etcétera, pero en el caso del sistema nube, obviamente eso no existe. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a ningún servicio de licencia, ¿no? Siguiente punto, en el caso del sistema de escritorio, si no se genera respaldo fuera del equipo en caso de daño físico al servidor, se pierde la información. A muchos de ustedes, bueno, algunos de ustedes, no muchos,
pero sí a algunos de ustedes les ha llegado a pasar que en ocasiones se llega a dañar el equipo servidor, es decir, el que está almacenando las bases de datos. El equipo que tiene la licencia, que tiene las bases de datos, es el servidor. Aunque no sea como tal un Windows Server, pero ese es el servidor. Entonces, llega a pasar que se daña. Ustedes generaron respaldos, pero internos dentro de ese mismo equipo. Es decir, ok, voy al sistema, me voy al menú empresas, le doy respaldar y respaldo todas las empresas. Sí, pero las están respaldando internamente en su en su mismo equipo en donde están trabajando actualmente. Retomando el punto, si no se genera respaldo fuera del equipo en caso de daño físico al servidor, se pierde la información. Pues bueno, como les mencioné, si ustedes no sacan los respaldos con alguna memoria, un disco duro externo, y lo llevan a otro lugar y dejan esos respaldos en el mismo equipo, van a perder la información. Compaq no tiene acceso a sus bases de datos están dentro de ese equipo en el que se instaló, en el caso de obviamente de Compaq y contabilidad. ¿Sí? No tenemos acceso ni nosotros como distribuidores, ni tampoco la marca a su información en el caso de Compaq y contabilidad. En el caso de Compaq y contabiliza, ahí mismo en ese punto dice, no es necesario respaldar. Como tal, no existen respaldos de la base de datos de Compaq y Contabiliza porque no se tiene acceso a ella. ¿Sí? Todo el trabajo es en vivo, ¿sí? Al instante, entonces no se puede ni respaldar ni restaurar un respaldo. Si ustedes por error en el sistema nube eliminan información, pues ya se perdió esa información. ¿Por qué? Porque están trabajando en vivo sobre la empresa. Entonces siempre es necesario tener mucho cuidado de lo que se realiza. Pero, pues de todas maneras, la información está a salvo porque esas bases de datos a las que no tenemos acceso en el sistema nube están resguardadas por Compaq. A menos que sean ustedes intencionalmente que eliminen información, pues sí, van a perder lo que hayan realizado, información dentro de la empresa. Pero en el caso de que no, pues siempre va a estar a salvo porque Compaq tiene las herramientas para mantener a salvo esas bases de datos donde está toda la información de las empresas de Compaq y Contabiliza. Probablemente en un futuro llegue a sacar tal vez algo de generar algún respaldo, pero recuerden que cada respaldo pues pesa cierta cantidad en megas o en gigas, entonces en el caso de que llegase a sacar algo así, probablemente cobraría por el espacio que esté brindando para generar respaldos, ¿no? Como cualquier otro servicio de Drive, por ejemplo, que tenemos en la nube. Tiene cierta capacidad y cuando la rebasamos, pues nos pueden cobrar más, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente punto. Se pueden almacenar tantos XML tenga la empresa, en el caso de Compaq y Contabilidad. En el caso de Compaq y Contabiliza, ya también se puede. Anteriormente nos daba hasta paquetes de 5000 XML por empresa, pero en este caso ya no. Ya es ilimitado. Entonces, todos los XML que tengan de cada empresa se pueden almacenar, son ilimitados. Si tiene 100,000, se pueden tener esos 100,000 sin ningún problema dentro de la empresa. En cualquiera de los dos sistemas, obviamente. Pero tengan en cuenta que en el caso del sistema de escritorio, mientras más información tienen sus empresas, más capacidad del disco duro consume. Entonces puede llegar en alguna ocasión a rebasar la capacidad del disco duro y el disco duro se quede lleno por completo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso en el caso del sistema de escritorio. En el caso del sistema nube no hay ninguna limitante. Pasamos a los siguientes puntos. Es multiempresas el sistema de escritorio. Es una versión multiempresas y en el caso del sistema nube de Contabiliza tenemos la versión para un RFC o multi-RFC, que en cuestión de costos conviene más el de multiempresas. Segundo punto, el siguiente punto, el sistema de Compaq Contabilidad, el sistema de escritorio, tenemos un reportador Compaq incluido. Este reporteador podemos desarrollar reportes nuevos, obviamente conociendo
la estructura de la base de datos, sabiendo hacer consultas a las bases de datos, consultas en SQL, conociendo también la programación del reporteador. Trae un lenguaje de programación muy sencillo, pero pues sí es necesario saber manejar algún lenguaje de programación para poder entenderlo. Entonces, sí tenemos un reporteador para generar nuevos reportes. En el caso de Contabiliza, tiene sus propios reportes, no quiere decir que no tenga los reportes, sí los tiene, al igual que el de escritorio, pero no tiene un reporteador, es decir, no podemos generar todavía reportes nuevos. Ya nos adaptamos a los que ya trae, pero no podemos crear reportes nuevos dentro de Contabiliza. Hay un reporteador en la nube por parte de CompaKey que se llama CompaKey Decide. Este se puede conectar a los sistemas de escritorio, es un reporteador que está en la nube, pero aún no se conecta a Contabiliza. Esperemos que más adelante la marca decida conectar este reporteador a sus sistemas nube y nos dé acceso, por ejemplo, para saber qué tablas, qué base de datos son las que tenemos que acceder para poder, para poder generar un reporte, ¿no? Pero ojo, sí contiene reportes, pero no tiene un reporteador como tal, como el sistema de escritorio, es decir, para generar nuevos reportes. Siguiente punto, tenemos la hoja electrónica, ¿sí? En el caso de Compact y Contabilidad tenemos la hoja electrónica, que es la que se puede conectar igual manera al sistema, a las empresas y extraer cierta información o cargarle cierta información, ¿sí? En el caso de la nube, todavía no hay ninguna hoja electrónica, porque recuerden que este es en Excel, entonces todavía no hay ninguna hoja electrónica que se conecte al sistema nube para extraer información o para cargar la información. Sí podemos cargar desde algún archivo de texto, al igual que el sistema de escritorio, podemos cargar pólizas, podemos cargar catálogos, etcétera, pero la hoja electrónica que contiene Compact y Contabilidad no la contiene Contabiliza por el momento. El siguiente punto, ambos sistemas contienen lo que es la depreciación de activos fijos. Siguiente punto, el sistema de escritorio tiene un contabilizador y asientos contables, es decir, una estructura para contabilizar CFDIs. Y el sistema nube contiene algo muy similar que se llaman plantillas para contabilizar CFDIs. Esto, si ustedes ya conocen el contabilizador de Compact y Contabilidad, estoy seguro de que sí, y ya lo ocupan para precisamente generar las pólizas a través de los CFDIs, Compact y Contabiliza también contiene eso, no ese contabilizador, pero sí contiene unas plantillas para seleccionar los FDIs y generar su póliza de manera masiva. Muy similar a lo que contiene el sistema de escritorio. Siguiente punto, manejo de segmentos de negocio. Ambos sistemas lo manejan. Manejan segmentos de negocio, que son los centros de costos. Posteriormente, siguiente punto, catálogos de clientes y proveedores se generan hasta utilizar el contabilizador, esto en el sistema de escritorio. ¿Sí? Acá hay una ventaja del sistema nube porque el sistema de escritorio, cuando cargas FDIs, no te genera catálogo de clientes, proveedores, productos. Te los genera únicamente hasta cuando estás utilizando el contabilizador. Hasta ese momento va y genera los proveedores o los clientes para, por ejemplo, en el caso de la DIOT, generar esa declaración, la declaración de la DIOT, pues ya genera los proveedores, o por si se van a ocupar por cuentas, ¿no? Es decir, si tenemos una cuenta una cuenta contable por cada cliente. En el caso del sistema nube, el catálogo de clientes, productos, proveedores se genera de manera automática al descargar los XML, bueno, al cargarle los XML al sistema. Cuando cargamos los XML o él mismo los descarga, los XML del SAT, te genera automáticamente un catálogo de clientes, de productos, proveedores, el cual se puede utilizar para contabilizar, pero lo hace de manera automatizada. Siguiente punto, tenemos lo que es la interfaz entre Compact y nóminas y contabilidad, ¿sí? Para mandar la póliza de nómina directamente del sistema de nóminas, de Compact y nóminas, de escritorio también, al sistema de contabilidad, pero en el caso del sistema nube tenemos la conexión entre Personia
que es el sistema de nóminas en la nube, y contabiliza para generar las pólizas a partir de los FDIs. ¿Ok? Es diferente, pero sí mantiene la misma esencia de poder contabilizar los recibos de nómina desde el mismo sistema de contabiliza al tener el sistema de Personia. Es decir, los sistemas de escritorio se conectan entre sí. Estos dos sistemas nube tienen conexión también entre sí para poder hacer la contabilización de las pólizas de nómina. Siguiente punto, la descarga de los XML del SAT de manera manual o automática es de manera manual o automática y es necesario tener el equipo encendido. Recuerden que el sistema de escritorio, es decir, el que se instala, depende siempre de su servidor o del equipo donde está instalado o los equipos donde está instalado. Entonces, como aquí lo menciona, dice la descarga de los XML del SAT que contiene el sistema, es necesario tener el equipo encendido. En ocasiones se han llegado a preguntar, es que yo dejé descargando los XML del SAT y apagué mi equipo y me fui. Ok, pues prácticamente detuviste todo proceso o servicio que estaba realizando el equipo, que uno de ellos era precisamente conectarse con la página del SAT y descargar los XML. ¿Sí? Y al no haber conexión, ¿por qué? Porque apagaste el equipo, pues ya no realizó ese proceso. En el caso del sistema de nube, tenemos la opción de que el mismo sistema descargue los XML de SAT, ya sea de manera manual o automática, ¿sí? Y en el caso de que sea de manera automática, no es necesario estar conectado. Es decir, aquí sí podemos cerrar el navegador, podemos apagar nuestro equipo y como recuerden que este sistema está en la nube y no lo tenemos nosotros instalado, pues el sistema sigue trabajando y descargando, aunque nosotros no estemos conectados. ¿Ok? Pasamos al siguiente punto. El cargado de CFDI al ADD de contabilidad solo de forma manual. ¿Sí? En el caso del sistema nube, tenemos lo que es la conversión automática de los XML a documentos administrativos sin necesidad de hacerlo manual. ¿Ok? Estos documentos administrativos, pues, son los mismos FDI, pero ya con el desglose de lo que contienen, como es el cliente, los productos o servicios que lleva, la tasa de IVA, los demás datos que van en el CFDI. Cuando uno carga los FDIs o el mismo sistema los carga, convierte los FDIs a esos documentos administrativos que contienen toda esa información, la cual podemos ocupar para contabilizar. En el caso del sistema de escritorio, como lo menciona aquí, el cargado de CFDIs al ADD de contabilidad solo de forma manual. ¿Sí? Y no va a convertirse en un documento administrativo y como ya lo vimos anteriormente, no va a generar ningún tipo de catálogo. En el sistema de escritorio se puede extraer la información de los FDIs en el ADD, en el visor de documentos digitales o administrador de documentos digitales. ¿Ok? Podemos extraer la información de esos FDI, la podemos exportar, etc. En el caso del sistema nube, lo mismo. Tenemos esos documentos administrativos, así se llaman en el sistema. Son los FDIs, pero así los nombra. Y también podemos filtrar o exportar información que contengan estos documentos. En el caso del sistema de escritorio, tenemos un tablero fiscal. ¿Sí? Ya ustedes lo conocen, se abre al momento de abrir una empresa. En el caso del sistema nube, tenemos precisamente el dashboard contable. Muy similar al tablero fiscal, pero en este caso hay algunas pequeñas diferencias que contiene el tablero fiscal con el dashboard contable, pero prácticamente mostrar, por ejemplo, el IVA de los FDIs lo contienen ambos, mostrar si tenemos operaciones con empresas simuladas o los EFOS, empresas facturadoras de operaciones simuladas, también ambos te lo muestran, lo contienen ambos. ¿Sí? Entonces, el dashboard contable de Compaq y Contabiliza es muy similar al tablero fiscal que tiene Compaq y Contabilidad. Siguiente punto, ambos sistemas generan la contabilidad electrónica, es decir, los archivos para la contabilidad electrónica, el XML de pólizas, catálogo de cuentas, balanza de comprobación, etcétera. Ambos sistemas los generan. Y de igual manera, ambos sistemas generan la DIOT, el archivito para la DIOT.
Pasamos al siguiente punto. En el caso del sistema de escritorio, que muchos de ustedes tienen, no tiene, o más bien sin soporte directo por parte de la marca. ¿A qué me refiero? Hay una línea telefónica, algunos de ustedes que las han solicitado, se las hemos pasado. Sí hay una línea telefónica para clientes, tardan un poquito en contestar, pero no hay como tal un soporte directo de la marca para clientes. ¿Okay? En el caso de Compa que contabiliza el sistema nube, al estar en un navegador, tienen ahí un chat integrado para soporte que es directamente con la marca, es decir, con Compaq y no con nosotros como distribuidores, sino directamente con la marca, lo cual ayuda a muchos de ustedes a preguntar, por ejemplo, alguna duda de lo que pueda no hacer el sistema. De igual manera, el sistema de escritorio no contiene como tal un manual o videos, solamente los que nosotros publicamos en nuestro sitio web, el cual a muchos de ustedes ya les hemos mandado, en nuestro sitio web para clientes, en donde tenemos precisamente esos videos o videotutoriales para poder echar a andar el sistema. Pero en el caso del sistema nube, sí tiene ahí manuales de referencia y videos para poder echar a andar una empresa nueva, trabajarla, etcétera. Lo contiene directamente ese sistema, lo cual el de escritorio no lo tiene. Solamente lo tiene, como les mencionaba, a través de videos que nosotros les hemos proporcionado, les proporcionamos dentro de nuestra página web. El siguiente punto, es posible conectar aplicaciones de terceros mediante el SDK del sistema. Es decir, si ustedes tienen o desean desarrollar o que alguien les desarrolle alguna aplicación que se conecte con el sistema de contabilidad y que realice ciertas operaciones o extraiga cierta información, se puede realizar porque contiene un SDK, ¿sí? Que es el cual se le mandan ciertas órdenes a través de programación al sistema para que, como lo mencioné, realice ciertas operaciones o pueda extraer cierta información. En el caso del sistema de nube, no es posible conectar a APIs o aplicaciones de terceros, ¿sí? Puesto que no hay un SDK, no podemos conectarnos, recuerden, no podemos conectarnos a la base de datos y tampoco con el sistema. Entonces, el sistema nube no permite precisamente conectar ninguna aplicación de tercero, al menos por el momento. En el caso de ambos, el siguiente punto, en ambos sistemas se puede importar y exportar información a TXT. Es decir, si ustedes tienen un sistema de escritorio y tienen todas las pólizas por ejemplo, en archivito de texto, TXT, se pueden importar en el sistema nube. Al igual que obviamente tenemos que importar y exportar el catálogo de cuentas, de clientes, de proveedores. Hay una compatibilidad entre ambos, en el cual podemos pasar toda una empresa mediante archivos de texto, podemos pasarla del sistema de escritorio al sistema nube o viceversa, porque podemos tanto importar como exportar información desde archivos de texto. Siguiente punto, en el caso del sistema de escritorio, tenemos que se requiere instalar actualizaciones. Esto quiere decir que cada vez que sale una actualización del sistema de Compaq y Contabilidad, como ustedes ya lo saben, hay que descargar un instalador, hay que ejecutar ese instalador, pero previamente hay que hacer respaldo de las empresas, hay que ejecutar el instalador hasta terminar toda la instalación y se actualiza una nueva versión. En este caso nos hemos topado, por ejemplo, que se llega a dañar la instalación, algo tiene el equipo, el sistema operativo del equipo también tiene algún daño en su sistema de archivos, el antivirus no nos permite actualizar, el firewall no nos permite actualizar, etcétera. Nos hemos topado con muchos detalles porque pues es descargar un archivo y ejecutarlo, instalarlo, ¿no? Dentro del equipo del cliente para actualizarlo. En el caso del sistema nube, las actualizaciones son automáticas. Nosotros no vamos a actualizar nada, ustedes no van a actualizar nada como clientes, nosotros como distribuidores tampoco. La marca es la que se encarga de hacer esas actualizaciones durante la madrugada para que cuando ustedes amanecen con el sistema ya se realizaron esas actualizaciones, ¿no? Ya se añadieron nuevas funcionalidades a lo que ustedes ya venían manejando.
Eso es una gran ventaja porque pues, prácticamente ahí ya de igual manera no se paga soporte porque no están actualizando, no se está pagando por esas actualizaciones. La marca las hace de manera automatizada. Siguiente punto, el sistema maneja un catálogo general del SAT, lo mismo el sistema nube, y por último es multimoneda. Ambos sistemas son multimoneda. El sistema nube es muy parecido y muy similar a lo que es el sistema de escritorio con Baqui Contabilidad. Yo los invito a probarlo. Este les da 15 días de prueba. Pueden crear una empresa, pueden configurar esa empresa con un catálogo general del SAT, pueden cargarle XMLs, pueden generar pólizas a través de las plantillas, como les mencionaba, la contabilización de los FDIs, pueden generar reportes, todo eso, ¿no? Entonces, yo les invito a probarlo, a preguntarnos precisamente si tienen más dudas acerca de cómo se trabaja con uno u otro sistema, podemos apoyarles en ese aspecto. Recuerden, Compaqui ya está en la nube, ya tiene sistemas en la nube, es decir, en donde ustedes van a poder acceder únicamente a un navegador y comenzar a trabajar sin tener que hacer actualizaciones engorrosas, sin tener que estar cuidando el equipo de que no se vaya a perder, dañar o lo vayan a robar. Toda esa información se encuentra ya en la nube y ustedes no van a pagar más por ella. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.